Orientaciones para la vida RD. El sentido común. You, me and we, que en español sería tú, yo y nosotros. Antes de empezar con este tema, les damos la bienvenida a este su canal, Orientaciones para la vida RD. Como siempre recordamos que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Que en este canal buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Y antes de empezar, les recordamos que nos den su like, nos regalen su like, por supuesto, para que YouTube nos trate bien y así podamos llegar a más personas. Que comenten qué les parecen los temas y compartan este contenido si les parece que les puede servir a otras personas. Así que sin más nada que decir, empezamos con este tema en este su canal, Orientaciones para la Vida RD. El sentido común es definido como la capacidad que tienen las personas para valorar en su justa dimensión las diversas situaciones de la vida diaria y tomar así las mejores decisiones, ya que implica el conocimiento, la mesura, la prudencia, así como la habilidad para ponderar y responder ante cualquier eventualidad o para dar una explicación acertada acerca de algo que pueda suceder o haya sucedido. Es decir, que el sentido común lo tenemos todos, aunque de acuerdo a las personas tenemos que puede manifestarse el hecho de que quizá no respondamos igual a los estímulos, pero generalmente sí respondemos igual. Por ejemplo, si nosotros vemos una madre, vamos a decir recién parida, que su bebé todavía está muy dependiente, vamos a decir de un mes, y la madre puede estar haciendo los oficios de la casa, limpiando, lavando, y de repente escucha el llanto del bebé, el común de las madres deja lo que está haciendo y va a atender la necesidad de su bebé. Eso es parte de lo que hace el sentido común, que algo que puede ser parecido, puede ser igual, en lo que todos haríamos prácticamente lo mismo. Por otra parte, es a lo que llamamos o nos referimos cuando queremos hablar sobre el conocimiento que todos o casi todos compartimos con los que nos rodean. Es decir, lo que consideramos básico y evidente, así como las conclusiones a las que llegamos casi de manera automática al procurar analizar lo que experimentamos. Es decir, el sentido común tiene que ver mucho con el conocimiento que adquirimos a través de los años. Por eso se relaciona con las personas que están a nuestro alrededor, las personas que comparten con nosotros, ya sea en la familia, en la comunidad. Y es lo que consideramos básico y evidente ante las conclusiones que llegamos casi de manera automática, sobre todo por el ejemplo anterior que puse de qué haría una madre cuando escucha a su hijo o a su bebé el llanto de este cuando está ocupada. Aristóteles, por ejemplo, atribuía el sentido común a nuestra capacidad de percibir de manera casi idéntica los mismos estímulos sensoriales cuando estos hacen diana, es decir, hacen ruido en nuestros sentidos. Cuando alguien escucha, por ejemplo, el crujido de una rama romperse, está percibiendo prácticamente lo mismo que habría percibido otra persona en su lugar o en otro lugar más allá de donde pueda suceder este acontecimiento. Entonces, para Aristóteles, eso tiene que ver con lo que parece que todos sentimos de manera casi idéntica cuando nos encontramos en una situación que nos estimula a dar una respuesta a una situación X. Aristóteles también hablaba del sentido común de manera más literal. Para este filósofo griego, todos sentimos casi lo mismo cuando ocurre la misma cosa. En otras palabras, compartimos una forma muy parecida de percibirlas. Todos sentimos algo prácticamente parecido cuando vemos un color, al tomar una bebida o al contemplar el mar, por ejemplo. Por eso habla de que el sentido común lo entendía de manera más literal, porque
Si nosotros, por ejemplo, estamos en la playa, sentimos la suave caricia de la brisa que está ahí, el calor que puede estar haciendo en ese momento, la frescura de las aguas, todos percibimos prácticamente lo mismo. Por eso es que cuando hablamos de que compartimos una posible experiencia, es porque se da esto de que nos va a llevar a actuar de determinada manera cuando nos ocurra un evento parecido. Por eso, cuando vemos el color de algo, el rojo siempre va a ser rojo, a menos que la persona sea daltónica o simplemente quiera llevar la contraria a propósito de no aceptar que el rojo es rojo. O cuando tomamos, por ejemplo, una bebida, hay personas que no pueden vivir sin el café. Son, como yo digo, unos viciosos del café. Otras personas no pueden vivir sin el alcohol. Sin embargo, hay otros, como este servidor, que no necesitan ni alcohol ni café para sentirme bien y para sentirme feliz. Entonces, eso es parte de lo que nos hace diferentes, aunque en sentido común, las personas que les gusta el café comparten las mismas necesidades que muchas veces no pueden estar tranquilos si no han tomado su tacita de café. Ese es el sentido común de los tomadores de café o el sentido común de las personas que puedan fumar o tomar alcohol, entre otras cosas. Posteriormente a Aristóteles, otros pensadores defendían que este concepto va más allá de los sentidos y los relacionan más con la forma de analizar y razonar como con la toma de decisiones cotidianas. Si, por ejemplo, vamos por la calle y empieza a llover de manera recia, probablemente buscaremos un lugar donde podamos resguardarnos o por lo menos cubrirnos con algo o taparnos. Eso es, ellos hablan entonces de que estos otros pensadores no compartían, como sabemos ya, la parte de los sentidos de Aristóteles, sino sencillamente con qué yo haría en determinada situación, cómo yo razonaría, cómo yo digeriría una situación que se me presente, como la de, que es, por ejemplo, de estar bajo la lluvia, o las personas que conducen también, cuando está lloviendo mucho, el sentido común llama y la ley llama también a que encendamos las luces de parqueo para que otros conductores puedan percibir que vamos en el camino, y así sucesivamente, entre otras situaciones de la experiencia vivida por cada persona. Muy bien. Para Descartes, filósofo francés, el sentido común es todo aquello que sirve de puente entre el ser racional e inmaterial, que según él gobernaba el cuerpo y el mundo físico, compuesto por el cuerpo humano y todo aquello que lo rodea en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos de esto, entonces, o sea, entre el ser racional de lo que podemos percibir y lo inmaterial, lo que no podemos tocar, es lo que Descartes hablaba. Porque para Descartes, él decía que primero pienso, luego existo. De ahí que esta da razón a que el cuerpo humano tenga su propia experiencia para poder saber así si podrían tener lo que es el sentido común. Disculpen si escuchan algún ruido, es por el espacio en que estoy grabando en este momento. Entonces, precisamente, eh, hablamos, según Descartes, que esto tiene que ver con el mundo físico compuesto por el cuerpo humano y todo aquello que rodea al individuo en el tiempo y en el espacio. Entonces, por esta razón es que tenemos que decir que para la filosofía pragmatista, surgida en el siglo XIX y que generó todo un grupo de pensadores que sostienen que el sentido común es simple y sencillamente un conjunto de creencias sobre los aspectos prácticos y básicos del día a día y que resulten útiles para poder desenvolverse. Es decir, los pragmatistas no compartían la idea de Aristóteles de que era por los sentidos, ni tampoco la de otros pensadores en lo que tiene que ver con la experiencia del individuo. Para ello tiene que ver con las creencias que tienen las personas, ya sea por costumbres heredadas o aprendidas, porque para ellos tiene más valor esto, lo que da verdadero valor al sentido común, y sencillamente es con las experiencias que se toman en el día a día, esas creencias que las ponemos en práctica por cada situación que se nos pueda presentar. Es por esto que
El sentido común no está definido tanto por su proximidad a la verdad como por las consecuencias de creer en ciertas ideas que pueden ser compartidas por muchos. Para los pragmatistas, no es una definición centrada en algo que tenga o no credibilidad, sino más bien en las consecuencias de aceptar como válidas algunas ideas. Es por esto que si tenemos que decir, por ejemplo, que usted esté, vamos a decir, tendiendo ropa en un espacio y hay otra persona que también lavó. El sentido común nos llama a decir que si ya yo voy con ropa a tender, ya hay ropa tendida, veo a otros tendiendo, el sentido común me dice que espere a que se seque la ropa de esa persona para yo tender la mía, o velar que su ropa se seque para avisarle para yo tender la mía. Cuando se pierde el sentido común es porque esa persona puede estar tendiendo ropa y usted también sigue tendiendo ropa, sin respetar el espacio. Por eso muchas veces dicen que el que llega primero, llega primero. Por eso lo que habitualmente se entiende como el sentido común tiene mucho que ver con las reglas sociales establecidas en cada lugar y en cada momento. Cuando nos apoyamos en este concepto, normalmente nos referimos a la lógica aplicada a cuestiones prácticas, en lo que hace que las personas sean razonables y tomen sus decisiones basadas en el conocimiento adquirido por la experiencia vivida previamente. De ahí entonces es que nosotros tenemos que aprender día a día que todos tenemos reglas, normas establecidas en la sociedad y por ende en nuestras casas, en nuestros hogares. Cuando nos apoyamos entonces en esto, entonces asumimos que por la lógica es que nosotros actuamos. Lo que haría de manera lógica una persona cuando le gritan, lógicamente la persona normalmente grita de vuelta. El que razona no actúa de manera igual. El sentido común nos llama a reaccionar, más no a razonar. Por eso es que las decisiones basadas en este caso tienen que ver con el conocimiento que hemos adquirido por la experiencia vivida, inclusive desde nuestra infancia. Entonces, muchas veces el sentido común se ve influenciado por las creencias populares que con el paso del tiempo en la sociedad se han extendido hasta parecer leyes, aún sin ser comprobadas, poco tienen que ver con la ciencia. Es, por ejemplo, estas creencias populares, no sé en cuáles países de los que puedan ver este video, se llama así cuando los niños tienen algún problema del estómago que no necesariamente es diagnosticado ni descubierto por los médicos. En nuestro país, República Dominicana, se llama cuando el niño está emparchado. No sé cómo se llama en otras culturas. En los comentarios pueden dejármelo ahí para saber cómo se llama en otros países. Entonces, sucede que cuando un niño está dicen emparchado, lo llevan a médico, no encuentran solución y así. Pero entonces hay una persona en la comunidad que lo que hace es que ensalma, así que se dice al niño, con una oración, con algo, y los niños tienden a sanarse. Ahí hay que ver ahora el sentido común que nos dice, porque aquí estamos rodeados por el sentido común en que es mejor llevarlo donde esa persona que me va a hacer una oración por el niño, me va a tocar el niño para que se le quite ese mal que no lo deja comer, que no lo deja quizá desenvolverse sanamente. Y ahí esa creencia popular se convierte casi en una regla, en una ley. Por eso es que, aunque no es comprobado por la ciencia, sí tiene mucho efecto para muchas personas. Por ejemplo, existe la creencia de que si alguien se molesta de manera recia o fuerte, se la pasará gritando de manera muy fuerte, valga la redundancia, o lanzando objetos por doquier, porque esto supone un desahogo y hará que se tranquilice. Es decir, una especie de catarsis. Una catarsis, por ejemplo, cuando una persona está enojada y comienza a romper, a tirar, y es una forma de desahogo, por ejemplo. Entonces, existe esa creencia de que eso puede pasar. A muchos nos gusta decir que una persona no tiene sentido común cuando toma decisiones que parecerían disparatadas, ya que parecen alejadas de toda lógica razonable y conocimiento práctico de la razón de lo que haría
o pudiera ser la mayoría si se viera en esas situaciones. De ahí entonces es que cuando una persona, por ejemplo, le dicen, te van a pegar a un niño, por ejemplo, el común de los niños corre para que no le pegue a su papá o su mamá, cosa que estamos poniendo de ejemplo, pero no es para que los papás la hagan en la casa, eso no recomendamos que a los niños se descastiguen. Entonces, eso es como decir que dentro de las situaciones es que, por ejemplo, se te diga, ¿qué tú harías si tú ves que alguien te pone un sobrenombre? Entonces, el sentido común hace que la persona se moleste y eso, cuando toma una decisión, entonces probablemente de burla, de reírse, ahí la gente cree que está tomando una decisión posiblemente disparatada porque la lógica dice que usted tiene que molestarse, que tiene que defenderse para que no llamen a usted de determinada clasificación. Otro ejemplo sería lo que sucede con la predicción del tiempo que hacían los mayores en el campo. Antiguos métodos como el de las cabañuelas están acentuados en la creencia popular que se ha ido pasando de generación en generación y muchas personas confían en ellos. Sin embargo, la ciencia, por medio de modernos equipos tecnológicos, que son utilizados por meteorología o las instituciones dadas para dar la predicción del tiempo, porque estos pueden decir si va a hacer sol, si lloverá o cualquier estado del tiempo del clima, si va a hacer mucha calor, si las temperaturas estarán frescas, que se desconfía más que las famosas cabañuelas, porque las cabañuelas, por ejemplo, tenía que ver mucho con lo que se pasaba a principios de Año Nuevo, que las personas tomaban en cuenta en los primeros 12 días si llovía, porque así sabían si en el mes que correspondiera al día, por ejemplo, el día 5, que correspondería al mes de mayo como mes 5 del año, llovería. Entonces muchas personas le hacían esta clase de predicción a través de las famosas cabañuelas. Es casi seguro que como seres humanos nos centramos más en nuestras creencias que en lo que pueda demostrar que no siempre sea verdad. A esto se le conoce como sesgo de confirmación. Por ejemplo, si asumimos como cierta la creencia popular de que los hombres son peores enfermos que las mujeres porque se quejan más, normalmente tendemos a reafirmarlo y a asegurarlo, recordando casos anteriores o similares en los que esto suele suceder. Entonces, aunque esto no es comprobado de manera científica, muchas mujeres sí dicen que prefieren que el hombre no se enferme o que no esté en la casa porque pide mucho o llama mucho la atención y eso se convierte en una especie de creencia popular en la que las personas aseguran que eso es así porque hay muchos que se dan a la tarea de esto. Y cuando esa creencia se vuelve popular, es como cuando hablamos de un estereotipo, que se dice tanto, que se convierte en, para no decir en una verdad, por lo menos en una media verdad, lo que se asegura que pasa cuando la persona se ve en determinada situación. Otro caso sería si creemos y aseguramos que comer menos adelgaza. Entonces, en este caso, serviría de poco o nada que la ciencia haya demostrado que las dietas funcionan, porque seguiremos creyendo en estas creencias que ya se nos han implantado desde nuestra crianza. La puesta en práctica de estas supuestas verdades popularmente aceptadas, reafirmadas por una sociedad determinada en un momento concreto, está muy relacionada con el sentido común. Es por esto que cuando se habla de esto, hay muchas personas que creen que comer menos les va a adelgazar, sin embargo, muchas veces comen menos y siguen aumentando de peso. Entonces, en vez de pensar lógicamente, déjame ir donde un médico que me evalúe, que me pueda dar una dieta para que yo pueda adelgazar. O les recomiende los ejercicios pertinentes para que pueda así mejorar su estado físico y de salud, por supuesto. Ya que se asumen creencias que por ser intuitivas, quizás no sean del todo certeras. Por eso una opción elegida por la psicología es la del pensamiento crítico, que es el escepticismo que no cuestiona cada creencia, pero sí considerará alternativas y se guiará por la evidencia científica a la que se llega por medio de la investigación.
no es lo que yo predico, porque hay muchas personas que creen que porque le duele un callo del pie va a llover, o muchas personas que creen, si han sido operadas o tienen una cortadura, que cuando esa cortadura le da comezón o le molesta es porque va a llover. Eso no lo determina la ciencia, para eso están, como ya mencionamos anteriormente, los informes meteorológicos. En resumen, el sentido común es lo que una sociedad entendería que en determinadas situaciones las personas involucradas harían prácticamente lo mismo. Esto así por las creencias y costumbres propias de una comunidad o una cultura. Para muchos también se refiere a lo que de manera lógica haría cualquier persona ante una acción, como sería que si somos insultados, reaccionaríamos de la misma manera. Por eso es que el sentido común es lo que muchos tenemos en la vida. Y el sentido común tiene que ver con lo que en determinada situación tendríamos que hacer, como ya hemos señalado. De ahí que si a una persona le gritan, probablemente el sentido común le manda a que grite, que se defienda. Si una persona es acusada de algo, lo normal es que se defienda independientemente de las consecuencias que esto pueda traer. Por eso precisamente es que tenemos que aprender a actuar de manera certera cuando hablamos del sentido común, porque muchas veces el sentido común llama que si una persona está enferma en la comunidad y tiene una situación mal, el sentido común llama que aquella persona que le gusta tener una música a todo volumen, modere su música. No, hay personas que no tienen que ver, inclusive han habido funerales y hay un vecino con la música a todo lo que da sin respetar el espacio de otros. Eso ahí es justamente cuando hablamos de que los individuos pueden perder lo que es el sentido común. En este caso, se pierde el sentido común de la solidaridad. Justamente aquí ahora tenemos lo que es la bibliografía. Entre las primeras dos direcciones electrónicas que vemos aquí están de donde alimentamos el tema, como es lavanguardia.com y psicologiaymente.com, donde alimentamos el texto que acabamos de presentar en este trabajo. Y en las tres direcciones últimas, pixabay.com, pixexhere.com y freejpg.com.ar, entonces están las imágenes que han acompañado este tema. Pero antes de concluir, le invitamos a escuchar los siguientes consejos. Pueden comunicarse con nosotros para consultas, charlas, talleres online y publicidad al número vía WhatsApp 829-446-0731 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavidaRD@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, así como en nuestro canal de YouTube. Como pueden ver, al final de cada una de estas cuentas, las siglas varían por la plataforma. Y también les invitamos a visitarnos en nuestra página web, que es www.orientacionesparalavidaRD.com. Y agradeciendo por la excelencia de su atención, les recordamos que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano, que en este canal buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Así que no se olviden de activar la campanita para cuando subamos nuevo contenido y dennos su like, como siempre les recordamos, para que YouTube nos trate bien, y compartan el contenido cuando crean que puede servir para otras personas. Muy agradecido y hasta la próxima, amigos y amigas. Orientaciones para la vida RD.